Bienvenidos a Hablemos desde la Academia del Podcast, hoy con un invitado muy especial, mi capitán Juan Carlos Aristizábal, quien nos va a contar cómo se veía el conflicto en Colombia para el año 2012 y cómo un hecho trascendental cambió su vida, pero además le dio una nueva oportunidad. Bienvenidos. Mi capitán, bienvenido a Hablemos desde la Academia del Podcast, hoy queriendo escuchar su historia de vida. Cuéntenos usted cuándo toma la decisión de ingresar al ejército. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Aristizábal, yo soy docente investigador de acá de la Escuela Superior de Guerra. ¿En qué momento tomo la decisión de ingresar al ejército? Cuando terminé mi bachillerato, tenía 16 años y se presentó pues una oportunidad para iniciar el proceso de incorporación a la escuela militar y ahí en ese momento pues tomé la decisión, afortunadamente cumplí con todos los requisitos que en su momento pedían e inicié mi carrera militar. ¿Eso fue en qué año? Eso fue en el año 2000. ¿Y su primera unidad? Mi primera unidad fue el Batallón Santander, en Ocaña, norte de Santander. Cuéntenos un poco sobre el contexto político que se vivía en ese momento. Bueno, cuando salimos de la escuela militar, hubo pues un gobierno que de pronto trató de enfrentar directamente, de manera directa y decisiva, los grupos al margen de la ley. Se vivía pues un momento, digamos, crítico, digamos, trascendental también, digamos, el accionar de las fuerzas militares fue intenso de pronto en ese momento. Esas eran una de las particularidades que se tenían en ese momento, en el año 2002, cuando salí de la escuela militar. Bueno, mi capitán, ¿cómo empezaron a transcurrir esos años en el ejército? Bueno, yo salí del ejército, salí de la escuela militar en el año 2002, fui asignado a mi primera unidad, el Batallón Santander, en Ocaña, norte de Santander. Digamos, allá pues inicialmente llega uno a la compañía de instrucción, donde hay como una familiarización, digamos, desde la parte académica a la parte real, ¿sí? La escuela militar, ya la primera unidad, más o menos duré 2 meses, de 2 a 3 meses, y de ahí fui asignado, o me enviaron para el Catatumbo, ¿sí? Me enviaron a un reentrenamiento en Bucaramanga para conformar un pelotón de morteros, ¿sí? Entonces conformamos ese pelotón de morteros, nos tuvieron un reentrenamiento como 1 mes y una operación muy grande de toda la división de Bucaramanga hacia el Catatumbo, ¿sí? Entramos a esa operación, digamos, se presentaron muchos combates, iba mucha tropa, helicópteros, de todo. Yo iba con un pelotón, obviamente reforzando un batallón de contraguerrillas en su momento, ¿sí? Duramos más o menos 6 meses en el área, en el Catatumbo, sin señal de celular, pues cuando eso no había tampoco mucha señal, era en el 2003, sin señal de celular, sin poderse uno comunicar con la familia. Era muy difícil el acceso también de los helicópteros para que nos llevaran el abastecimiento. ¿Por qué? Porque el área es muy precipitada, en el sentido de que llueve mucho, hay muchos rayos, es muy nublada, entonces cuando iban a llegar los abastecimientos precisos se nublaban, ¿sí? Pasamos incluso muchos días aguantando hambre, ¿sí? También escasos de agua, en el sentido porque recuerdo una vez que cruzamos como unos cerros y no había agua y duramos 5 días sin tomar agua, ¿sí? Hasta que llegamos otra vez a unas cañadas, ya incluso algunos soldados se desmayaban y entre todos nos tocaba empezar a cargarlos y afortunadamente encontramos agua y pudimos abastecernos nuevamente, pero el área era bien compleja en eso, digamos en cuanto al terreno pues no ha cambiado, pero en cuanto a las actividades que se realizaban en ese momento sí eran bien complejas. Y se da un paso muy importante que usted nos comentaba y era ir al Sinaí. ¿Cómo llega esa oportunidad? Bueno, después de que yo estuve trabajando en Ocaña en el año 2002, 2004, salí trasladado para Mitú Opes, a un batallón de contraguerrillas. De ahí salí trasladado
en el año 2006 para el batallón Boyacá en Pasto. Del batallón Boyacá en Pasto salí trasladado para Arauca, para la Brigada Móvil 5, y en la Brigada Móvil 5 pues también en su momento la guerra era muy intensa, ¿sí? Digamos, la tropa tenía que estar moviéndose cada 2 horas, porque si no se movía, pues llegaba la guerrilla y los ejecutaba, por decirlo así, porque allá la guerrilla también andaba en grandes grupos en su momento. Entonces, en el Sinaí, en Arauca, en la Brigada Móvil 5, pues debido a esas operaciones que se realizaron en contra del Frente Décimo de las FARC, se realizaron, no recuerdo muy bien, aproximadamente 6, 7 operaciones, y de esas 7 operaciones, digamos, hubieron unos muertos en combate en el desarrollo de las operaciones, se rescató una persona, un ganadero de la región que tenían secuestrado, y producto de esos resultados operacionales en esa área, pues me envían para el Sinaí. Un nuevo enfoque en los derechos humanos, la seguridad hemisférica, la protección de los ciberataques, esto y más en nuestras maestrías de posgrado. Los invitamos a visitar nuestra página web www.sdg.edu.co. Continuemos. Capitán, dentro de su carrera como militar, ¿qué puede destacar o qué acontecimientos importantes podemos recordar? Pues digamos, ese fue uno, digamos, otro acontecimiento también importante, pues cuando estuve en Mitú, ¿sí? En Mitú OPES, también se dieron algunos golpes con unas operaciones militares contra la guerrilla que delinquía específicamente en Carurú OPES. Se presentaron algunos muertos en combate, también en Pasto, Nariño, digamos, en contra de los paramilitares en ese momento, ¿sí? antes de que se desmovilizaran, también hubo algunos resultados operacionales. Mi capitán, cuéntenos de ese suceso tan importante que marcó un antes y un después, no solo en su carrera militar, sino en su vida también. Sí, como les decía, yo fui víctima de una mina antipersona en una operación que estábamos desarrollando contra el Frente 13 de las FARC. Estábamos desarrollando la operación, yo estaba asignado al batallón Magdalena en Pitalito, Huila, y el puesto de mando del batallón estaba en San Agustín, Huila. De San Agustín, Huila salimos en unos vehículos hasta una vereda, de ahí iniciamos un desplazamiento a pie por toda, digamos, la selva. El sitio exacto se llama el Páramo de las Papas, que es donde nace el río Magdalena, ¿sí? Entonces, la guerrilla de las FARC estaba ubicada entre el territorio del Huila y el territorio del Cauca. Ya llevamos 3 días de infiltración caminando con los soldados, y más o menos a las 8:30 de la mañana tocaba andar de día porque el terreno era muy cerrado. Más o menos a las 8:30 de la mañana, el soldado que iba punteando me mandó a llamar. Entonces me dijo: mi capitán, al parecer hay rastros frescos. Entonces yo miré, sí, claro, está súper fresco. Uno sabe cuando está fresco porque pues el mismo sereno de la noche marca como las pisadas de las personas. Yo dije: no, pues acá de pronto no creo que sea un campesino porque hay mucha selva, ¿sí? Digamos, esto es un terreno totalmente selvático. Ya las veredas, las últimas veredas donde dan cultivos, hacia 2 días la habíamos dejado, ¿sí? Entonces yo mandé a llamar al suboficial que iba con nosotros para tomar una decisión, ¿sí? Entonces él me dijo: mi capitán, pues yo quiero también mirar como el trillo, a ver. Yo le dije: pues vaya y mire, ¿sí? En el momento en que él dice vaya y mire, yo estaba como parado con el puntero y había otro soldado que iba como la seguridad del puntero, y yo estaba aquí. Entonces el suboficial, porque íbamos a empezar a bajar para cruzar el estrecho del Magdalena y volver a subir, ¿sí? Entonces era, digamos, una pendiente muy pronunciada. Entonces yo me di un paso para atrás para que el suboficial iba a pasar a mirar el trillo, y ahí estaba la mina, ¿sí? Entonces por eso le digo que nos afectó a las 4 personas que dábamos en ese momento, ¿sí? Digamos, ahí pues ya los soldados pues empezaron a estabilizarnos y ya nos evacuaron.
Capitán, cuéntenos en ese momento qué pasa por su cabeza. Es difícil, claro, o sea, el impacto, me imagino que todos quedaron en shock, pero cuéntenos un poco más al detalle cómo fue ese momento, cómo lo vivió. Bueno, digamos, uno iba pensando ciertas cosas. En ese momento, pues yo ya me vi, cuando me vi herido, ya me miré y estaba en el suelo, ya no tenía el pie, ¿sí? Le miré la cara a algunos soldados que estaban alrededor mío, pues alrededor, digo, por ahí unos 20 metros alrededor mío, pues como que en shock, ¿sí? Ellos empezaron como a reaccionar, miraron qué empezaban a hacer, empezaron a cortar unos palos, empezaron a hacer unas cuerdas con sus mismos camuflados para empezarnos a sacar del área de peligro. Sí, en ese momento pues piensa uno muchas cosas, si me va a morir, no me va a morir, qué va a pasar. Afortunadamente también, digamos, la mina cauteriza, ¿sí? Porque yo tuve una afectación también grande en el pie izquierdo, a todo el pie, la parte interna del pie izquierdo también me lo afectó por la misma, no fue solamente la amputación del pie, sino la parte interna del pie izquierdo también, todo el muslo me lo afectó. Entonces pues uno en ese momento no evalúa qué me pasó, digamos las heridas, pero sí piensa uno, bueno, ¿qué me va a suceder? Aunque uno va pensando más en la seguridad, en la protección de los mismos soldados, qué les pasó a los demás soldados, porque uno pues es el responsable de todos ellos, a veces piensa uno más en ellos que en la misma integridad de uno. Capitán, cuéntenos un poco, una vez llega usted al hospital, ¿cuál fue ese impacto emocional? ¿Qué pensaba? ¿Cómo fue ese reencuentro con su familia? Bueno, una vez me evacúan del área, pues llego y la primera impresión que tengo muy marcada en mi mente es que me recibió el comandante de la brigada. Él me dice, no, tranquilo, ánimo, siga adelante, ya está acá en manos de los profesionales. Me llevan al hospital universitario de Neiva. Allá no recuerdo, digamos, qué pasó, me empezaron a intervenir, no recuerdo, muy seguramente por el efecto de la anestesia, y creo que esa misma noche, tarde de la noche, me despierto y veo a mi esposa ahí al lado en la cama, ¿sí? Ella me pregunta cómo está, yo le digo pues ya me siento mejor, tal cosa, y hasta ahí vuelvo a recordar eso. Luego me volvía, digamos, no me pasaba oxígeno, lo que me dicen el diagnóstico, al cerebro y volví a perder la conciencia como por 10 o 12 días. Cuando me despierto, digamos, pues ya soy como más consciente de que no tengo un pie, también tenía la otra pierna totalmente vendada, ¿sí? No, en su momento no sabía qué me había pasado cuando caí en la mina, pero ya pues mi familia, mi papá estaba allá, mi mamá estaba allá, mi hermano estaba allá, mi esposa también estaba allá, pues ya me empezaron a contar, me empezaron a decir qué había sucedido, que todavía no me podían evacuar a Bogotá porque pues no, en un vuelo no me podían evacuar porque me podía morir, hasta que finalmente, digamos, me pudieron estabilizar un poco más y me trajeron para la ciudad de Bogotá. Pues en Bogotá ya inicié como el proceso de rehabilitación, duré interno en el hospital como un mes aproximadamente, y ya después de ese tiempo empecé el proceso de rehabilitación tanto funcional como psicológica. Mi capitán, usted hablaba que, bueno, lastimosamente usted perdió el pie, pero que hubo 4 personas impactadas. Ellos, ¿cuáles fueron la situación de ellos en ese momento? Pues ellos principalmente fueron esquirlas, digamos, en el cuerpo, sí. Uno le afectó la rótula, incluso no perdió el pie, pero sí le afectó muchísimo la movilidad, incluso todavía tiene problemas de movilidad, porque una esquirla le afectó la rótula de un pie, y los demás fueron esquirlas. Bueno, finalmente ustedes se van en el helicóptero, ¿y qué sucede? Bueno, recuerdo, lo poco que recuerdo, digamos, yo llegué al helicóptero, estaba el comandante de la brigada en ese momento, y entonces me dijo, no, mijo, tranquilo, ya usted está bien acá, ya está en las manos de los médicos, vamos a empezar ya todo el proceso. Recuerdo que él me saludó, me dio una palmada en el hombro y ya me llevaron a una ambulancia, hasta ahí recuerdo, ¿sí? No, creo que volví a despertar en la noche, digamos yo, eso fue muy temprano, porque nosotros nos movíamos, como era totalmente selvático, aprovechábamos, era la luz del día para podernos mover, ¿sí? Entonces eso fue como a las 7:30, 8 de la mañana, ¿sí? Estábamos como iniciando el movimiento del tercer día de infiltración. Y entonces me evacuaron por ahí al mediodía, creo yo, y en la noche
creo que volví a despertar y vi a mi esposa. Ella ya había viajado, ya estaba acá en Bogotá, y viajó y la vi, y de ahí no vuelvo a recordar nada. Duré como 11 días que duré totalmente en coma, sin ningún, digamos, sin recordar nada. Capitán, en ese momento, pues, un militar no está exento a que pase ese tipo de cosas, pero una vez usted ya retoma como su vida, ¿cuál era ese pensamiento? ¿Qué pensaba usted en ese momento? Mi vida, mi familia. Sí, lo que le decía, digamos, una cosa es antes de y otra cosa es después de, ¿sí? Y pues uno se da cuenta que la vida le puede cambiar en un segundo. Entonces, pues ya vino el proceso de rehabilitación, yo tenía una hija en ese momento, una niña, ahorita tengo dos. Ella tenía año y medio, ¿sí? Incluso hacía poco porque digamos, el accidente fue el 12 de enero del año 2012. Incluso yo pasé año nuevo con mi esposa allá ella fue a visitarme a Pitalito y ella se vino como el 7, 8 de enero, ¿sí? Y estuve con ella, entonces, digamos, como el pensamiento de uno, pues, el pensamiento familiar en ese momento todavía estaba muy próximo, había acabado de compartir con mi hija, con mi esposa después del accidente. Yo pensaba, pues incluso mi rehabilitación psicológica fue muy positiva, porque mi esposa siempre estuvo ahí, mi mamá siempre estuvo ahí, pero pensaba mucho y me daba mucha nostalgia que yo no podía de pronto jugar con mi hija, correr con mi hija, esos eran uno de mis temores principales. Bueno, y después de que esto pasa y se empieza a acomodar como la vida familiar y la parte emocional que es tan difícil de construir, ¿qué oportunidades usted empezó a ver para empezar a ver de nuevo una oportunidad en el campo profesional, ¿no? Porque pues ya sin un pie se complicaba un poco el tema de continuar siendo militar. Exactamente, entonces, pues afortunadamente la fuerza del ejército bueno, en su momento tenía, no sé cómo estará ahorita, yo creo que es mejor porque ya hay incluso una política de discapacidad. Tenía unos programas de estudio, de educación superior. Pues a mí siempre he sido como acucioso en el estudio. Yo ya había terminado una carrera mientras estuve en el Sinaí, mientras estuve aquí, ya había terminado administración de empresas. Entonces, un señor coronel que manejaba como el proceso, digamos, de rehabilitación, en su momento me dijo, mijo, hay una oportunidad para que usted empiece a estudiar. ¿Quiere empezar a estudiar? Si quiere, de una vez hacemos la gestión y ahorita a mitad de año empezamos, yo le ayudo. Ellos iban y nos visitaban y entonces yo le dije, no, sí, mi coronel, yo quiero empezar a estudiar, ¿sí? Entonces empecé a estudiar Finanzas y Comercio Exterior en la Universidad Sergio Arboleda, apoyado al 100% por el Ejército. Y me ubicaron laboralmente también en la Dirección de Sanidad, para que pues pudiera estudiar y pudiera pues seguir trabajando. Entonces yo hice el proceso de rehabilitación, más o menos duró como unos 3 meses, 4 meses, ¿sí? Incluso a la universidad empecé el semestre, pues no en silla de ruedas, pero sí todavía no dominaba al 100% la prótesis, ¿sí? Me tocaba ir en bastones, pero inicié, digamos, a estudiar de esa manera. Cuéntanos un poco, pues ya hablamos un poco sobre las oportunidades laborales que continuaste pues, trabajando, superándote, pero más allá de eso, físicamente, ¿cómo ha sido esa superación? Bueno, también, digamos, físicamente, también pues la institución, el ejército cuenta con ciertas capacidades. Bueno, físicamente uno tiene un proceso de rehabilitación donde hay unas capacidades, por ejemplo, en el edificio Fe en la Causa, en el Hospital Militar, hay un centro específicamente para los militares que tienen alguna situación de discapacidad. Aparte de eso, hay algunas otras oportunidades. Yo estuve en el equipo de natación de las fuerzas militares, entonces eso le ayuda a uno bastante, ¿sí? Entonces empecé a nadar, hay profesores que lo ayudan a uno empieza a relacionarse con las personas también que han tenido este tipo de discapacidad, entonces ese relacionamiento también hace que uno le sirva de motivación, ¿sí? Porque me acuerdo yo veía a un soldado que le faltaban los 2 pies, tenía un pie, le faltaba un pie arriba de la rodilla y no tenía las 2 manos y le faltaba un ojo. Entonces ese muchacho era feliz, para arriba, para abajo, nadaba, incluso le rendía nadar más que a mí, ¿sí? Entonces eso hace parte y uno decía, pero ¿cómo hace él para nadar si uno para nadar tiene que coger, digamos, la mano es el remo y él no tenía sino
digamos, él no tenía remo, ¿sí? Entonces, y todas esas cosas, digamos, lo hacen que uno mire la actitud que otras personas de pronto ponen a esas adversidades y uno pues también dice, no, pues si él puede, yo por qué no va a poder, ¿sí? Entonces, ese relacionamiento con los demás compañeros, digamos, hace que uno también como que se motiva a seguir adelante. Mi capitán, hablamos que quien no conoce la historia está condenado a repetirla, ¿no? Y estas historias son las que nos reviven esos momentos que en la historia se van pasando y olvidando. Usted de ese momento a hoy, ¿qué reflexión tiene de lo que ha sido la guerra a lo largo de todos estos años que ha habido en nuestro país? Bueno, la reflexión de la guerra pues es complejo, ¿sí? Hay muchas motivaciones también para que exista guerra y desafortunadamente pues combatimos de pronto personas que a veces somos de la misma cultura, la misma religión, los mismos pueblos, a veces uno donde va digamos en los diferentes batallones, digamos cuando estuve en Ocaña uno veía que el guerrillero era de la vereda y el soldado también era de la vereda, que estuve en Pasto, entonces el guerrillero era de la vereda y el soldado también era de la vereda. Entonces muchas veces pues entre nosotros mismos nos estamos acabando, ¿sí? Desafortunadamente pues existen decisiones que no son tomadas ni por un bando ni por el otro, pero pues que desafortunadamente nos toca como suplir esas diferencias. Hoy en día, mi capitán, ¿cuál es su aporte en el campo de la investigación a todos estos conflictos? ¿O qué es la parte que usted estudia o a qué le apunta después de tener usted esta historia de vida? Bueno, yo digamos afortunadamente pues me fui por la parte académica, considero pues que he sido exitoso en cierta medida. Acabo de pasar una convocatoria de MinCiencias y fui reconocido también como investigador junior de MinCiencias y yo he escrito yo hice un libro, resultado de investigación, con la Fuerza Aérea y con la universidad, no recuerdo ahorita, con la universidad acerca de las competencias laborales de los militares en situación de discapacidad, ¿sí? Hicimos otro libro también con la Escuela Militar, donde identificaba algunas competencias laborales de estos militares, ¿sí? Porque se ha escrito mucho alrededor del tema en el mundo, pero desafortunadamente en el contexto colombiano es poca la investigación científica en el tema, ¿sí? Digamos, ahora estoy investigando digamos, acá en la Escuela Superior de Guerra, estoy investigando alrededor de la inteligencia artificial y la logística y cómo esa inteligencia artificial puede generar capacidades dinámicas para enfrentar conflictos en zonas grises. Capitán, tocando un poco el tema de lo que actualmente trabaja usted aquí en la Escuela Superior de Guerra, quisiera que nos ampliara un poco sobre esas investigaciones que lleva a cabo actualmente aquí. Bueno, digamos, en lo que llevamos desarrollando esa investigación en el CCDEN, nos hemos dado cuenta, lo que les decía inicialmente, que la logística integrada con la inteligencia artificial puede generar capacidades dinámicas a las mismas fuerzas militares. ¿Qué son las capacidades dinámicas? Es esa capacidad que tienen las organizaciones de adaptarse a los entornos cambiantes, ¿sí? Como las dinámicas de la guerra han venido cambiando, ¿sí? Ahorita, digamos, las guerras tradicionales es el enfrentamiento armado entre dos bandos, ¿sí? Lo que normalmente se empleaba. Hoy existen otras amenazas, ¿sí? Como por ejemplo las zonas grises, que son conflictos que no son directamente armados, pero tienen otro tipo, digamos, de amenazas, como a través de la propaganda, de la inteligencia, de noticias falsas y todo este tipo, digamos, de amenazas que también últimamente le han causado daño a los estados. Mi capitán, muchas gracias por acompañarnos en este podcast, por contarnos su historia, por esa valentía con la que ha seguido superándose y por los aportes académicos que desde la Escuela Superior de Guerra usted hace hoy para seguir entendiendo un poco más estos conflictos. Gracias.